5:30 de la mañana, 6 de junio de 1944. El silencio es tan denso que puedes cortarlo con un cuchillo. En la oscuridad del Canal de la Mancha, 6.939 barcos se mecen suavemente. Dentro, 156.000 hombres respiran el mismo aire cargado de miedo y esperanza. Muchos rezan, otros vomitan. Todos saben que están a punto de escribir historia. Bienvenidos al día D, la operación anfibia más grande de la historia, donde el destino de Europa se decidiría en las playas de Normandía. Europa lleva 4 años bajo la sombra nazi. Stalin exige un segundo frente. Roosevelt y Churchill saben que la invasión es inevitable, pero el lugar es el secreto mejor guardado de la guerra. ¿Por qué Normandía? Porque los alemanes esperan el ataque en Calais, el punto más cercano a Inglaterra. La Operación Fortitude, el engaño más audaz de la guerra, ha convencido a Hitler de que Patton comandará un ejército fantasma en Dover. Mientras, el verdadero golpe se prepara aquí. Eisenhower enfrenta la decisión más difícil de su vida. El clima es pésimo, las tormentas azotan el canal. Solo hay una ventana de 24 horas. Ok, vamos, dice. Esa simple frase desata la máquina de guerra más compleja jamás creada. 11.000 aviones despegan, 13.000 paracaidistas se preparan para saltar, y la armada más grande de la historia comienza su avance. Mientras en la Francia ocupada, la resistencia recibe el mensaje codificado: Les Anglons Longs de Violons de l'Automne. La invasión ha comenzado. Medianoche, los C-47 atraviesan la oscuridad cargados de jóvenes aterrados. Las 101 y 82 Airborne estadounidenses saltan sobre el infierno. El fuego antiaéreo convierte el cielo en un colador. Los paracaidistas se dispersan por toda Normandía. Muchos mueren ahogados en pantanos, otros son colgados de árboles por sus propios arneses. Pero su confusión causa caos alemán. El general alemán Dollmann reporta: invasión aérea masiva, paracaidistas en todas partes. La realidad: hombres perdidos, luchando batallas individuales por supervivencia. 6:30 am. Las rampas de los Higgins Boats se abren. Lo que sigue es una carnicería perfecta. Los alemanes de la 352 División, veteranos del Frente Oriental, esperan en acantilados inexpugnables. Las ametralladoras MG-42, las sierras de Hitler, cortan a los estadounidenses como hierba. El agua se tiñe de rojo. En la primera hora 2.000 hombres caen. Un soldado escribe: es como si Dios hubiera puesto el océano y el diablo la orilla. Pero entonces ocurre el milagro. Pequeños grupos de Rangers, ignorando las órdenes, comienzan a escalar los acantilados. Mientras Omaha sangra, 225 Rangers enfrentan lo imposible: escalar acantilados de 30 metros bajo fuego enemigo. Sus manos sangran, las cuerdas se rompen, los alemanes lanzan granadas desde arriba, pero llegan a la cima y descubren que los cañones que debían destruir no están. Los encuentran 500 metros tierra adentro, desmontados pero operativos. Los destruyen con termite. 225 hombres neutralizan la mayor amenaza artillera de Normandía. Al día siguiente, solo 90 seguirán con vida. Mientras Omaha sufre, Utah Beach es relativamente fácil. Corrientes llevan a los estadounidenses a un sector menos defendido. Gold, Juno y Sword, británicos y canadienses avanzan contra resistencia feroz, pero organizada. En Sword, los comandos británicos tienen una misión personal. Lord Lovat prometió llegar puntual a las 9 para relevar a los paracaidistas en el puente Pegasus. Su pipero personal toca gaitas mientras avanzan. La puntualidad británica, incluso en el infierno. En Berlín, Hitler duerme. Nadie se atreve a despertarlo. Rommel está en Alemania celebrando el cumpleaños de su esposa. Los comandantes locales discuten: ¿es esta la invasión real o una diversión? Las Panzer Divisions, la única fuerza que puede rechazar la invasión, no pueden moverse sin autorización de Hitler. Cuando finalmente reaccionan, es demasiado tarde. La cabeza de playa está consolidada. El engaño de Fortitude ha funcionado perfectamente. Al atardecer, el balance es sombrío pero esperanzado. 10.000 bajas aliadas, 4.414 muertos confirmados. Los objetivos no se han cumplido completamente, pero las playas están aseguradas. Lo más importante, 156.000 hombres están en Francia. El muro atlántico ha sido violado. Esa noche, mientras los alemanes se reagrupan y los aliados traen refuerzos, ambos bandos saben que nada volverá a ser igual. Normandía no ganó la guerra, pero hizo inevitable la derrota nazi. Atrapados entre dos frentes, los alemanes comenzaron su retirada final, pero el costo fue terrible.
73.000 aliados muertos en la campaña de Normandía, 153.000 heridos. Del lado alemán, 200.000 muertos y heridos, 200.000 capturados. Y entre ellos, 20.000 civiles franceses, atrapados en la liberación que tanto anhelaban. Detrás de las cifras, hay historias que conmueven. El soldado que cargó a su hermano herido bajo fuego, el médico que operó durante 48 horas seguidas, el traductor que evitó fuego amigo, la enfermera que sostuvo la mano de moribundos, y los civiles normandos que, tras años de ocupación, arriesgaron todo para ayudar a sus liberadores. Esta no es solo una historia de generales y estrategias, es una historia de humanidad en su momento más crudo. Hoy, las playas de Normandía están tranquilas, los búnkeres alemanes se oxidan, los cementerios mantienen vivo el recuerdo. Pero cuando caminas por Omaha al amanecer, aún puedes sentir el eco de aquel día. El día D nos enseña que la libertad tiene un precio, que la cooperación internacional puede triunfar sobre la tiranía y que el coraje de gente común puede cambiar el curso de la historia. Lecciones que, 80 años después, siguen siendo tan relevantes como siempre. Si esta historia de valor y sacrificio te ha conmovido, suscríbete y activa la campana. Mañana exploraremos otra batalla épica, la Guerra de Vietnam. ¿Tienes alguna batalla que quieras que cubramos? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. Esto es Crónicas Bélicas.